Bueno, vamos a hablar ahorita en la línea con Jesús Jorge Zamora. Él es el consejero jurídico del gobierno del Estado de México. Y bueno, en este momento está, por lo que tengo entendido, ¿no? Buscando alguna posición en la elección judicial. Jesús Jorge Zamora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gusto en saludarte. Buenas tardes, Nacho. Aquí muy contento de saludarlos, ante esta solicitud que me realizas, para hablar de varios temas. Fíjate, Jesús Jorge, o sea, nosotros te vimos, yo te reconozco mucho un momento en que tú estuviste como varios años, ¿no? Como contralor del INE, y en este lugar tú impulsaste varias iniciativas o varias intenciones, incluso de sancionar en aquel momento a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama, por pues un montón de supuestas, vamos a decir, no lo tengo claro, irregularidades en la Contraloría, y la verdad es que siempre fue una especie de contrapeso que hacías tú al interior del INE. ¿Cómo acabó el asunto aquel? Cuéntanos, Jesús. Claro, pues mira, Nacho, yo creo es importante el poner el contexto de las cosas. El trabajo más importante que realizó el equipo del órgano interno de control del INE, el cual tuve el honor de encabezar de 2019 a 2023, fue de actos fundamentalmente de carácter preventivo. ¿Y esto qué significa? Pues que no significa darle vuelta a la hoja, pero sí que nos concentráramos en que ya no volvieran a pasar nuevas posibilidades de actos irregulares o de posibilidad de corrupción. Nos enfocamos mucho en eso, pero también, claro, tuvimos que ver con asuntos en los que ya se habían realizado, que teníamos denuncias o que teníamos inconformidades de empresa en licitaciones públicas, y esas también nos abocamos. El caso más sonado, Nacho, recordarás el de servicio de arrendamiento de vehículos, el cual el instituto gastó en un contrato de más de 1,100 millones de pesos para el instituto, y que se inconformó una de las empresas y con argumentos verdaderamente sustentados. Y con base en eso, lo que hizo el órgano interno de control fue señalar y determinar que había habido irregularidades durante la adjudicación en la licitación pública, y se revocó, se anuló esa licitación pública ordenando que volviera a realizarse, y en toda la cadena impugnativa, es decir, todos los juicios fueron ganados por el órgano interno de control del INE. Actualmente lo que tenemos de esos asuntos es que ya la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ante la solicitud del órgano interno de control, inició procedimientos por faltas graves, y incluso ya existe sanción. Sanción, no la que quisiéramos, pero me parece que es un mensaje muy importante de que sí se pueden lograr cosas con mucha técnica, pero también con mucha voluntad de combatir la corrupción, y con mucha sensibilidad de que nuestras instituciones sí deben de ser vigiladas. Para eso se creó el órgano interno de control, y creo que todo el equipo de trabajo del órgano interno de control hicimos lo que nos correspondía. Y desde luego los actos preventivos, y dejamos auditorías terminadas en algo que llamamos de estructuras orgánicas, en lo cual revisamos cuánto personal tenía y necesitaba cada una de las áreas del instituto. Y desde luego nos dimos cuenta que existía falta de aplicación de criterios para este tipo de asuntos, como de no duplicidad, no existían cadenas de mando, y por lo tanto entonces creció desmesuradamente el número de plazas en la institución, que no debió haber sido así. Pero pues ya a la salida de tu servidor, una vez que la maestra Delfina Gómez me invitó, me honró con invitarme para ser consejero jurídico del gobierno del Estado de México, quedaron ahí. Yo creo van a ser retomadas porque pues, lamentablemente todavía en nuestro país la justicia es tardada. Debemos aceptarlo, debemos reconocerlo para poder remediarlo, pero los asuntos están ahí. Así dejamos muchos asuntos en términos de auditoría, en términos de prevención. En prevención, por ejemplo, lo que instauramos fue una metodología de prácticamente auditorías en tiempo real, para que las licitaciones
no tuviéramos que después de 1 año, 2 años que se adjudicaron, señalar que hubo irregularidades. No, con todo el equipo de trabajo, el gran equipo de trabajo del órgano interno de control, lo que hicimos fue revisar en ese momento que se estuvieran cumpliendo en tiempo y forma. Y creo que eso fue, pues de manera preventiva, que ya no permitimos que en el INE pudieran existir posibilidad de actos irregulares. Jesús Jorge, por lo que tengo entendido, tú sí pasaste a la primera, el filtro, por así decirlo, que acaba de ser publicado en la lista del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo para ser ministro de la Corte. ¿Así es? Pues sí, es cierto, Nacho. Tu servidor, pues con los cerca de 30 años de experiencia de práctica jurídica, creo que puedo legítimamente aspirar a que los comités de evaluación del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo pues puedan voltear a verme. Sí, y en el primer filtro, que son exclusivamente respecto a la elegibilidad del cargo, es decir, cumplir los requisitos que señalan las leyes, los requisitos formales, ya en las listas de tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo ya aparece mi nombre. Tú, Jesús, como experto, finalmente eres consejero jurídico, ¿no? Ya estamos hablando de que fuiste titular del órgano interno de control del INE. ¿Cuál crees que deberían ser los criterios, por ejemplo, que estos comités de evaluación busquen, ¿no?, entre el segundo filtro de los aspirantes? Porque lo que tengo entendido es que ahorita ya va a venir una etapa de entrevistas y bueno, ya cada poder ejecutivo va a poner otro tipo de filtros, no sé, ya cada uno de estos. ¿Tú qué crees que es lo que debería buscar estos comités de evaluación para seguir filtrando a los aspirantes hasta que lleguen, según yo, a una etapa final, que será la tómbola, y ya después serían los candidatos en las boletas? Pero de todos modos todavía falta, obviamente, acciones decisivas de los comités de evaluación, perdón. Pues los filtros, los criterios ya los señala la Constitución de manera muy clara. Dice que los comités de evaluación deben de valorar los antecedentes profesionales, los antecedentes académicos, la buena fama y la experiencia profesional. Y yo creo que estos 4 criterios lo que hacen es, además del conocimiento técnico, es señalar de manera muy destacada que las personas que aspiren a ser ministras o ministros deban de tener sensibilidad respecto al gran tema de justicia en nuestro país. Es decir, no basta con que tengamos doctorados, maestrías, o la licenciatura, que es el mínimo que pide, ¿sí?, o que tengamos una gran experiencia profesional, porque eso no garantiza que podamos cambiar el sistema de justicia al que quiere la gente. Una justicia más cercana respecto a los problemas que verdaderamente necesita que la gente se le resuelva, y no los grandes problemas que parecieran que pueden tener una repercusión en la mayoría de la gente, pero no sucede así. De tal forma que sí se requiere de mucha sensibilidad de que las personas que nos acerquemos o que aspiremos a esto, pues tengamos con nuestra trayectoria, con nuestra buena fama, con nuestra fama, podamos demostrar que podemos ser sensibles ante lo que verdaderamente quiere la gente, que una justicia más cercana. Y esa parte yo creo que la deben valorar mucho los comités de evaluación. Los 3 comités de evaluación deben valorar eso, sin dejar de lado el aspecto técnico. Siempre es importante tener conocimientos, pero creo que es más importante tener voluntad política. Y en eso yo creo que nos lo demostró el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que es mucho más importante la cercanía con la gente que el que podamos tener un nivel intelectual o un supuesto nivel intelectual muy alto, si lo más importante es la cultura que tiene toda nuestra gente, las tradiciones que tiene nuestra gente, y cuidar pues lo que la mayoría, la población, lo que nuestro pueblo necesita. En el caso de la justicia, pues que se resuelvan sus problemas comunes y corrientes. No nos dejemos llevar con que quizás solo con resolver controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad estamos haciendo el bien a la gente. Los controversias constitucionales, si me permites, Nacho, explicar esa parte, son conflictos entre poderes. No necesariamente llegan al fondo de que a la gente le solucionen las cosas.
Y las acciones de inconstitucionalidad, lo que se anulan, lo que se somete a revisión son las leyes en general, pero dejan de aplicarse o no dejan aplicarse, entonces ni siquiera se permite que puedan tener algún tipo de beneficio para la gente. No, a la gente lo que le interesa, a la mayoría de la gente lo que le interesa, a los millones de pobladores del país, lo que les interesa es pues que se resuelvan sus conflictos con verdadera justicia, sí con derecho, pero justicia. Yo siempre digo que no puede existir el derecho sin la justicia, pero tampoco justicia sin derecho. El derecho, la ley, es una guía para la justicia, pero siempre debe prevalecer la justicia. Jesús, Jorge, tú que bueno, estuviste en el INE, porque que claro no fuiste consejero electoral, o sea, tú estuviste en el órgano interno de control del INE, que fueses electo de manera autónoma, ¿no? Directamente por el Congreso Federal en aquel momento, de mayoría de Morena, por cierto, ¿no? Digo, para que no se confunda, ¿no? Así es. Tú que también estuviste revisando las cuentas, ahorita que el INE ha decidido, bueno, se decidió la Cámara de Diputados reducir el presupuesto del INE. Y el INE parece decidir que va a reducir a la mitad de las casillas de la elección judicial. ¿Tú crees, en tu experiencia revisando las cuentas como contralor, que hay forma que el INE pueda autoorganizarse para sí poner todas las casillas haciendo ahorros en otras cosas? Tú dices que después hay mucha duplicidad de funciones, yo también lo considero así. ¿Tú crees que si hay oportunidad de que el INE pueda realmente ser más eficiente y sacar la elección adelante con el presupuesto actual? ¿O sí crees tú que hace falta una ampliación presupuestal? Pues mira, lo que puedo hablar es de lo que sí conozco y las experiencias cuando yo estuve como titular del órgano interno de control del INE, como contralor del INE, fue que en el caso, por ejemplo, de consulta popular y revocación de mandato, que fueron elecciones también pues novedosas en el Instituto Nacional Electoral, de los análisis que hacía el equipo de trabajo del OIC, llegábamos a las conclusiones de que podría haber muchos ahorros y esos quedaron plasmados en documentos, en los informes del órgano interno de control rendidos a la Cámara de Diputados y al propio presidente o presidenta del INE, quedaron ahí, de tal forma que sí existe una manera técnica de poder decir que se pueden hacer ahorros, de que las elecciones pueden costar mucho menos y que se puede tener la misma calidad del servicio electoral y del resultado de las elecciones con mucho menor costo. Y ahora tenemos una elección novedosa, eso es muy cierto, pero las grandes estructuras de operación, de logística de la selección, también para la elección de juzgadores, de personas juzgadoras, pues va a ser la misma. Va a tener diferencias, claro, en cuanto al número de boletas, el diseño de las boletas, quizás un poco la logística, la geografía con la cual se va a realizar la elección, pero me parece que sí hay áreas de oportunidad, siempre hay áreas de oportunidad para poder mejorar, hacer más con menos. Y en el caso del INE, pues por la función que desempeñé, yo creo que siempre va a haber oportunidad. Se requiere de voluntad política, de voluntad de hacerlo. Jesús Jorge Zamora, pues muchas gracias por esta entrevista. Vamos a estar muy pendientes, bueno, pues en la etapa, ¿no? Los procesos que todavía se están dando en el comité de evaluación. Y bueno, vamos a estar en contacto, ¿no? Para seguir hablando sobre el tema de la reforma judicial. Que tengas un buen día. Muchas gracias, Nacho. Saludos a todos. Hasta luego. Jesús Jorge aspira a ser ministro de la Corte, también vamos a estar igual entrevistando, son un montón de aspirantes, Mauricio, ¿no? Más un montón de candidatos, bueno, son más aspirantes, pues aquí le vamos a estar dando entrada a los más que podamos para que también ustedes los vayan conociendo. Sí, son varios miles, digo, no vamos a poder hablar con todos, y varios también están registrados en el Legislativo y en el Ejecutivo, otros en el Poder Judicial, los del Poder Judicial. ¿Aspirantes a ministros? No, miles no. ¿Miles? Sí. ¿Aspirantes a ministros? Aspirantes, sí. Si sumas el Legislativo y el Ejecutivo, sí son... ¿Miles? No, a cientos diría yo. ¿Cientos? Cientos aspirantes a ministros. A ministros y ministras. A ministros. Son cientos. Miles a magistrados bueno, sí. Y jueces de distrito. Bueno, cientos, corrijo. Cientos, sí. Yo diría unos 100. Los del Poder
por ejemplo, los del Poder Judicial, que son 20 y tantos, 26. Sí. 22 están en los otros poderes también. O sea, también se registraron en el legislativo y en el ejecutivo, y también pasaron en el primer filtro, que es natural, ¿no? Porque cumplen los requisitos de cajón. O sea, ahora viene la parte interesante, que es la decisión de ya de los comités de evaluación, quiénes son los idóneos para poder ser candidatos. Y obviamente la parte más importante, la decisión de los ciudadanos y la tómbola, ¿no? Porque cuando yo creo que sí, en el legislativo y en el ejecutivo va a haber tómbola, en el judicial no lo tengo tan claro, ¿no? Porque pues son bien poquitos. Entonces, pues también tienen que sortear la tómbola. Sí, pues sí, yo creo que los de judicial van a ser candidatos directos. Por eso también esa es la razón, ¿no? Porque también, o sea, hicieron tan poquito los candidatos para que no hubiera el tema de la tómbola, ¿no? No hubiera un elemento del azar que dejara fuera a sus candidatos en las boletas. Sí, pero por ejemplo en el Poder Judicial, Nacho, varios circuitos, varios cargos el Poder Judicial no va a tener candidatos. O sea, no va a haber nadie en la boleta por parte del Poder Judicial para magistrado o para jueces, lo cual es lamentable, porque lo que se menciona es que ellos pusieron como que un candado extra en esta primera fase, donde incluso también se hablaba que hasta un examen hicieron, algo así. Y pues realmente en esta primera etapa era nada más pues registrar a los que tienen la validez, a quienes cumplen los requisitos, y ya después venir en el proceso de eliminación, ¿no? Pero bueno, esa es la estrategia, Norma Pincha.